bendiga. ¿Cuántos creen que Dios tiene más para dar a nuestras vidas? Amén. A mí me corresponde el tema restauración. Y todos en el día a día necesitamos ser restaurados de parte de Dios. Incline su rostro ahí donde usted está. Permítame hacer una oración en esta noche. Yo no sé en qué circunstancias usted llegó. No sé qué es lo que está usted pasando, qué es lo que usted está viviendo en su casa. Pero lo único que le puedo decir en esta noche es que aquí está el que todo lo puede. Ese Dios que nos restaura, ese Dios que conoce nuestra condición. Y es suficiente que Él lo sepa. Señor que estás en el cielo, te bendecimos y te adoramos en esta noche. Te damos gracias, Señor, porque hemos avanzado. Gracias, Señor, porque cada noche hay una palabra que ha hablado a nuestras vidas. Y sé, Señor, que en esta noche tu palabra también va a hablar a muchos corazones. Aquí nos presentamos, Señor, delante de ti, reconociendo que tú eres el Dios que todo lo puede y que tú eres el Dios que hace todas las cosas. Señor, Dios mío, yo te pido que seas tú, Señor, usándome en esta noche como instrumento tuyo, Señor, para que seas tú hablando a cada vida, Señor. Seas tú, Señor, en medio de nosotros, Señor, conociendo cada vida, cada familia, Dios, que está en esta noche. Y que ciertamente, Señor, necesitan ser restaurados. Porque si tú lo has dicho, Señor, tú lo vas a hacer, Señor. Gracias te damos en esta noche. Gracias te damos, Espíritu Santo de Dios. Gracias te doy, Señor, porque tú eres más que suficiente para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Si va a aplaudir, aplauda para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando hablamos de restauración, hoy todavía que estaba meditando en este tema, comencé a mirar qué es restaurar. Yo sé que para muchos es conocido esta palabra, pero encontré algo interesante y que de pronto usted lo sabe, pero para los que no han tenido de pronto de buscar el significado de restauración, es devolver a su estado original algo que fue dañado, ya sea en la vida de una persona o de objeto. Hay naciones que necesitan ser restauradas, hay reinos que necesitan ser restaurados. Y cuando nosotros comenzamos a mirar el tema de la restauración, es un tema muy amplio. Lo vamos a estar observando desde Génesis hasta Apocalipsis. Miramos cómo Dios restauró a la humanidad. Miramos también cómo Dios restauró a muchas naciones, muchas ciudades, muchos pueblos. Allí vemos la mano restauradora de nuestro Dios Todopoderoso. Pero cuando nosotros también comenzamos a mirar la parte del Nuevo Testamento, comenzamos también a mirar cómo Dios también restauró la vida de muchos hombres, la vida de muchas mujeres, y trajo que a través de su poder, a través de lo que Él hace en nuestras vidas, trajo restauración y vida a esos hombres. Entonces el tema de restauración es muy amplio, pero yo en esta noche quiero centrarme en una familia. Y de lo que voy a hablar en esta noche no es algo nuevo, quizás usted lo conoce, pero qué bueno es recordar que Dios es el Dios de poder y que Él es el único, que cuando nuestras fuerzas son poco, que cuando nosotros no podemos, Él se levanta a favor nuestro. Vaya conmigo a Job capítulo 1, versículo del 1 al 12. Y permítame leer en esta noche la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Y dice de la siguiente manera: hubo en la tierra de Uz un hombre llamado ¿cómo? Job.
Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los del oriente. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y viviesen con ellos. Y aconteció que habiendo pasado el turno los días de convite, Jod enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Jod: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, le dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene, a ver si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Quise leer parte de este texto bíblico para que conociéramos un poquito el contexto en el cual nosotros en esta noche nos vamos a estar ubicando. La Biblia nos habla de un hombre llamado como Job. Y hay algo interesante, y es que este hombre tiene unas características especiales que fueron dadas por el mismo Dios. Y la primera característica que este hombre tiene es que era perfecto, era recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cuando nosotros comenzamos a mirar un hombre como Job, ¿cómo es posible que a este hombre le va a venir una calamidad a su casa? Que la misma palabra está resaltando todas estas virtudes que tenía este hombre. Y no solamente este hombre tenía estas características, sino que también era un hombre que tenía muchas riquezas. Pero un día perdió todo. Un día perdió todo lo que tenía en su finca. Un día perdió toda su familia. Y aún hasta la salud de Job fue tocada. Y es interesante mirar cuál fue la actitud de este hombre en medio de esa situación. El hombre que en medio del lugar donde él vivía era don Job. El hombre perfecto, el hombre temeroso de Dios, el hombre que es apartado de todo mal. Ahora este hombre pasa a una situación difícil. Ahora este hombre se encuentra en medio de una situación que solamente Dios lo podía levantar. ¿Sabe qué, amada iglesia? Hay situaciones en nuestra vida en donde muchas veces nosotros creemos que es el final. Hay situaciones que vamos a tener que enfrentar. Y hay situaciones que quizás para uno es más grande, para otro es más pequeño. Pero aún en esos momentos nunca se nos puede olvidar que hay un Dios que todo lo puede. Nunca se nos puede olvidar que la buena mano de Dios siempre estará para con tu vida, para con tu casa y para con los tuyos. Y comienzo a mirar a este hombre. ¿Cómo fue la actitud de este hombre cuando él comienza a experimentar aquella restauración? ¿Sabe por qué? Porque en el día a día tú y yo experimentamos restauración.
Y les hablo de algo bien reciente que pasó a mi vida y a mi familia. Todos saben lo que es perder a una mamá. Y saben el dolor que uno tiene que enfrentar. Pero déjeme decirle, aún en ese momento de dolor, aún en ese desierto, Dios trae paz y también trae restauración a nuestras vidas, porque Él es el Dios que todo lo puede. Y sabe que cuando comienzo a mirar la vida de Job, es mirar cómo nosotros encauzamos esa situación que estamos viviendo. Porque hay aflicción, hay dolor. Viene que quizás comenzamos a dudar de la palabra que Dios ha dado a nuestras vidas. Comenzamos a mirar si es que realmente somos hijos de Dios. Hay tantas cosas que se pueden cruzar por nuestra cabeza o en nuestros pensamientos. Pero aún allí nosotros contemplamos el favor de Dios en nuestras vidas. Y yo quiero que veamos algo interesante en lo cual Job se apoyó para que al final él viera una restauración completa en su vida. Y lo primero es que yo quiero decirles a usted que Job reconoció la soberanía de Dios en su vida. Somos de Él y para Él. Job reconoció la soberanía de Dios en su vida. Y es interesante que nosotros reconozcamos esa soberanía. Porque cuando tú y yo reconocemos esa soberanía, sabemos que Él tiene control de todas las cosas. Sabemos que nada se sale de su cauce si Él no lo permite. Sabemos que por muy difícil que sea la situación y aunque estemos un poco debilitados, Él nos dará fuerza para que nosotros sigamos avanzando, sigamos declarando la palabra y sigamos confiando que Dios es un Dios fiel y de poder. Mire lo que dice la palabra de Dios ahí. Job capítulo 1 versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Cuando llegó el último aviso del último hijo que murió, Job lo perdió todo. Ya no había nada, ni riquezas, ni su familia, ya estaba con él. Ahora, cuando yo hablo de la soberanía, ¿qué hizo Job en ese momento? Quizás él pudo salir corriendo pidiendo auxilio. Quizás él pudo decir: Señor, pero si yo represento, si mi nombre representa unas cualidades especiales, ¿cómo es que un hombre justo, temeroso, le pueden suceder todas estas cosas? Pero ¿sabe qué fue lo que hizo Job? Job reaccionó con profundo pesar, pero también se sometió con humildad a Dios y lo siguió adorando en medio de su dolor. En medio de su dolor, él no se separó de Dios, sino que puso su queja delante de él juntamente con todos sus sentimientos. Ya Job no tenía nada, lo había perdido. Ya no tenía nada. Todo lo había perdido. Es más, sus amigos comenzaron a hablar mal de él. En el mismo texto de Job, capítulo 2, versículo 9. Aún quizás la que le quedaba, la que estaba con él, le dice, su mujer le dice, Job, aún viéndole en la condición, le dice: yo no sé qué tanta integridad guardas con tu Dios, maldícelo y muérete. Pero ¿sabe qué, amada iglesia? Aún en medio de todo eso, Job siempre guardaba una esperanza. Job sabía quién era su Dios.
Y Job sabía que en algún momento Dios se levantaría por él. Yo no sé cuál es aquella aflicción que tú estás viviendo. Quizás ese tormento que no te deja dormir, aquello que en este año te ha tenido un poco como desalentado. Pero amada iglesia, aún en medio de todo eso, si Dios lo dijo, Él nos restaurará. Él lo hará porque Él es nuestro Dios todopoderoso. ¿Sabe qué se puede experimentar? ¿Sabe qué se puede experimentar? A ver, ¿quién ha experimentado la soledad cuando todos se van y queda solito? Y podemos sentir qué se siente en ese momento. Déjeme decirle que Job experimentó la soledad. Job experimentó el dolor. Job experimentó aún el rechazo. Pero yo quiero creer que cada vez que él tenía que enfrentar cada una de estas situaciones, Dios le daba aún más fuerza para que él continuara. Y de esa manera Job pudiera experimentar una restauración, pudiera también experimentar su guía, su cuidado, su provisión, su confianza en él. Sabe que ningún hombre, ninguna mujer que ha creído en el Señor quedará en vergüenza, porque habrá respuesta de parte de nuestro Dios. Así que no solamente Job reconoce la soberanía, sino es que Job también reconoce que todo le pertenece ¿a quién? A Dios. Y ese reconocer que todo le pertenece a Dios es que nada es de nosotros, todo es de Dios. Y mire lo que dice la palabra en Job capítulo 1 versículo 21, dice: ¿cuáles fueron las expresiones de Job cuando no tenía nada, cuando quedó todo? Y mire lo que dice: y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Sabe que esas expresiones solamente pueden salir del corazón y de la boca de un hombre que tiene confianza? De un hombre que reconoce que ya no tiene nada. De un hombre que tuvo muchos bienes, tuvo una familia, pero que ahora no tiene nada. Pero aún en medio de todo lo que él está viviendo, él puede decir con voz alta. Y yo me imagino que aún en ese momento Job se levanta y dice: y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová, y dice, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Aún en medio de esta situación, él bendice el nombre del Señor. ¿Sabe cuál es nuestra situación a veces? Que cuando estamos pasando por momentos difíciles, en vez de nosotros buscar la dirección de Dios, lo que hacemos muchas veces es apartarnos, alejarnos. En vez de buscar más y decirle: Señor, yo sé que tú eres el único que puede obrar en esta situación. Mis fuerzas son poco, mi capacidad quizás de pensar no entiendo lo que tú estás haciendo, pero tú sí sabes lo que estás haciendo en mi vida y en mi casa. Y en el 2024 la mano restauradora de Dios estará en nuestras vidas, estará en ese hijo, en esa hija, en ese esposo, en esa esposa, estará en la economía, porque si Dios lo ha dicho, Él lo hará. Y tenemos que creer la palabra. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Cuando tú y yo creemos la palabra, Él lo puede hacer. Pero no solamente Job reconoció la soberanía, ni reconoció que todo le pertenecía a Dios, sino que Job también reconoce su humanidad, y en medio de ella Dios se glorifica. No era que Job veía todas las cosas bien, no.
No era que Job no tuvo un mal pensamiento. No era que Job era el hombre súper espiritual. No, él se dolió también como nos dolimos cualquiera de nosotros frente a alguna circunstancia. Y yo quiero que vayamos allí lo que dice Job capítulo 3, versículo del 1 al 4. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo: pero es que el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido, sea aquel día sombrío. Vamos a dejarlo hasta allí. Aquí encontramos a un Job que da a conocer su humanidad. Un hombre que comienza a quejarse. Un hombre que dice: pero es que el día en que yo nací. Un hombre que quizás no entendía la situación adversa que él estaba viviendo. Pero lo que muchas veces nosotros desconocemos es que en cada situación que vivimos, tú y yo, hay un propósito de Dios en nuestras vidas. Y cuando nosotros realmente nos alineamos a lo que Dios quiere hacer, por muy difícil que sea la situación que estemos enfrentando, siempre Dios va a traer esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que te da fuerza para que continuemos, esa paz que no nos va a dejar tirados en el camino, esa paz que es ese aliciente para que nosotros no desmayemos, sino que podamos seguir avanzando y podamos decir: Señor, tú eres mi único Dios verdadero y en ti mi vida está segura y completa. ¿Qué va a pasar cuando nos debilitamos y no entendemos el propósito de lo que Dios está haciendo? Decimos cosas de las cuales a veces nos tenemos que arrepentir. No creo que solamente esto me haya pasado a mí. Cuando en esos momentos difíciles quizás decimos cosas de las cuales más adelante tenemos que reconocer que nos hemos equivocado. Pero ¿sabe qué, amados hermanos? En medio de todo eso, el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Mire, si fuera nosotros solo en llevar las cargas, no vamos a poder. Si fuera que nosotros Job en esa condición, para él era difícil. Para nosotros es difícil quizás tener que enfrentarnos a situaciones, algunas situaciones más pequeñas, otras medianas, otras grandes. Pero, amada iglesia, en cada situación tú y yo tenemos a un amigo que nos acompaña, tenemos a alguien que nos apoya, tenemos a alguien que está allí, y ese se llama el Espíritu Santo de Dios, que siempre va a estar allí para ayudarnos, que siempre va a estar allí para animarnos, que siempre va a dar fuerza a nuestras vidas. Y yo veo a un Job un poco debilitado, pero aún en medio de todo eso, Job, él no rehúsa quién era él en las manos de Dios. ¿Y sabe qué, amados? Cuando a mí me llaman a las 7:30 de la mañana, estaba yo organizando unas cosas, y uno cuando tiene un paciente en clínica, uno está como con el celular allí, que ojalá todas las llamadas que entren tengan su nombre, porque uno no quiere escuchar ninguna sorpresa. Y cuando me llaman y me dicen: usted es el familiar, yo le dije: sí, la necesitamos porque acaba de fallecer. Yo les puedo decir solamente Dios. Yo solamente le dije cuando me hicieron la llamada: denme un momento y yo llego. Llego a la clínica, me dice el intensivista:
ya sabes, ¿verdad? Yo le dije, sí, Señor. Él me dice, entra para que la veas por última vez, pues, aquí en la clínica. Y yo le dije, no, doctor, yo le agradezco. Yo me quiero quedar con la evidencia viva de ella. Y de pronto lo común que uno siempre ve es la gritería del que por allá grita, del que por allá se quiere privar, del que está por allá dice tantas cosas. Pero yo tenía una paz en mi corazón. Yo estaba segura que mi mamá se había ido con el Señor y que iba a estar en un mejor lugar. Tú y yo tenemos retos en el día a día, pero yo sabía que ella estaba ya descansando. Y yo hoy les puedo decir qué es lo que se siente cuando uno recibe una noticia de esa. Pero también le puedo decir cuál es la fortaleza que el Espíritu Santo de Dios envía a nuestras vidas en ese momento, que tú puedes experimentar esa paz. Eso no quiere decir que no va a haber el sentimiento. Eso no quiere decir que quizás no vas a llorar, pero en medio de todo eso hay paz que viene directamente del Dios que todo lo puede, del Rey de Reyes y Señor de Señores. El Espíritu Santo de Dios, nuestra guía y nuestra fortaleza. ¿Y sabe qué, amados? La Biblia nos habla en Job capítulo 19, vayamos ahí rápidamente. Versículo 20-21. Para que usted mire lo que expresó este hombre. Él dice: mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos, y he escapado con solo la piel de mis dientes. ¿Usted sabe lo que este hombre está diciendo allí? Cuando su cuerpo fue tocado por la enfermedad, porque no solamente Job perdió todos los bienes y su familia, sino que fue también tocada la salud de este hombre. Y mire, y él está diciendo: mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos. Imagínense usted, hágase una descripción cómo era el estado de este hombre. Y dice: y he escapado con solo la piel de mis dientes. Pero allí en Job capítulo 19, versículo 25, dice, el mismo Job que está aquí hablando de esa situación, él dice: yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. ¿Sabe que aquí encuentro a un Job reconociendo ahora: yo sé que mi Redentor vive? ¿De dónde aparecerá el milagro? No sé. ¿En qué momento el Señor pasará su mano poderosa sobre tu vida en esa situación que estás viviendo? No sé. Pero aquí hay un Job que dice: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Él se levantará por mi casa. Yo sé que Él se levantará por los míos. Yo sé que Él se levantará por esa situación difícil que muchas veces tenemos que pasar. Y ahí encontramos que para ser restaurado hay que tener un corazón perdonador. Cuando alineo sus pensamientos con lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Sabes que Job fue un hombre decidido. Este hombre llegó un momento a decir: aunque Dios me matare, en Él esperaré. Aunque yo no vea nada, en Él esperaré. Aunque no vuelva a tener lo que tenía, en Él esperaré. Aunque no tenga más hijos, aunque no tenga nada, aunque Él me matare, en Él esperaré.
Había una convicción fuerte en el corazón de este hombre. Él sabía que el único que se podía levantar a favor de él era Dios. Y qué difícil es a veces entender los tiempos de Dios. Qué difícil es poder esperar. Qué difícil es entender que Dios hace todas las cosas en un tiempo determinado. Que no es en el tiempo tuyo ni mío, es en el tiempo de Dios. Y nosotros miramos que Él dijo: aunque Él me matare, en Él esperaré. ¿Sabe que estas son palabras que tienen un significado bien fuerte? Aunque tenga que vivir en esta condición que estoy, en Él esperaré. Aunque no vea nada, en Él voy y esperaré. Ya Él le había dicho: yo sé que mi Redentor vive. Yo no sé qué es aquello que te aqueja, aquello que tiene que volver a su estado original, aquello que fue dañado, aquello que fue roto, aquello que tú en este tiempo estás diciendo: no entiendo lo que pasó, no entiendo por qué lo hicieron conmigo, no entiendo lo que pasó. Pero en esta noche, así como Job, con esas expresiones de seguridad, con esas expresiones llenas de fe, él se levanta y dice: aunque Él me matare, en Él esperaré. ¿En quién esperamos tú y yo? No, es que yo estoy esperando que ahora que mi papá se muere me dé la herencia para salir de pobre y ser rico. No es que yo estoy esperando ahora que el nuevo año me den un buen contrato. Tu esperanza y mi esperanza primeramente tiene que estar puesta en Dios. La primera fuente donde yo voy a clamar se llama ¿cómo? Dios. A donde yo debo llegar primeramente y hablar debe ser con Dios, porque Él conoce mi corazón y Él conoce cuál es mi necesidad y cuál es tu necesidad. ¿Sabe qué, amados? Vamos a ir a Job capítulo 42. Y vamos a mirar allí versículo Job 42. Versículo 1 dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiadas maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Y mire lo que dice en el versículo 5: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Sabe que en el versículo 42 ya encontramos a un Job reconociendo el por qué tuvo que pasar por ese proceso? Al final de cada proceso que nosotros tenemos que enfrentar, ¿sabe quiénes salimos ganando? Nosotros. Porque después que pasamos por ese momento, nuestra fe no va a ser igual. Nuestra manera de ver las cosas en Dios no va a ser igual. Nuestra manera de amar las cosas de Dios no va a ser igual. Y me encanta la expresión de este hombre cuando él dice que oye, te ruego y hablaré y te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, pero ahora ¿qué? Mas ahora mis ojos te ven. Comenzamos a ver a un Job con mayor confianza. Comenzamos a ver a un Job más lleno de vida, más fuerte.
Yo había escuchado que tú haces esto, Dios. Yo había escuchado que tú haces lo otro. Pero ahora que estoy enfrentando esta situación, ahora que me encuentro de este momento tan difícil, sé lo que tú puedes hacer por mí. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Qué bueno es reconocer que Él es el que todo lo puede. Qué bueno es reconocer de que Él es fiel. Yo no sé cuáles son aquellas situaciones que estás enfrentando. A pocos días de finalizar el año 2023, no pierda la esperanza que el de repente de Dios puede llegar en cualquier momento. Siga amando más a Dios. Siga aún más buscándolo. Porque en el momento menos determinado por usted, ese de repente va a venir a su vida, a su casa, y va a dar respuesta a aquello que usted, yo no sé qué tiempo tiene de estar luchando. Puede ser 1 año, 2 años, 3 años, no sé. Pero lo único que sé es que Dios es fiel y Él trae respuesta a nuestras vidas. Vamos a mirar aquí en Job capítulo 42 versículo 10. Hablando ya de la restauración de Job. Un hombre que lo pierde todo. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa. Y se le condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y llamó el nombre de la primera Jemima, y el de la segunda Cesia, y el de la tercera Keren-Hapuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y le dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo, lleno de ¿qué? De días. Qué bueno es mirar el obrar de Dios. Cuando quizás muchos ya te ven como derrotado. Cuando quizás muchos dan que todo se ha perdido. Los amigos de Job comenzaron a acusarlo. Comenzaron a hablar mal de él. Pero lo que ellos no sabían era que la buena mano restauradora de Dios se levantaría no solamente en la vida de Job, sino en toda su casa, y le devolvería todo el doble de lo que él había perdido. ¿Quién puede hacer eso? Solamente eso lo puede hacer Dios. Así que tú que has venido con una necesidad, y que de pronto quieres dejar la barca, porque es tan grande el peso que estás sosteniendo, que estás llevando, y porque has tenido que enfrentar soledad, has tenido que enfrentar enfermedad y tantas cosas. Aquí está un ejemplo, y es la vida de Job. Cuando todo lo pierde, pero al final Dios lo restaura. Y los últimos días de Job, dice que murió viejo, lleno de días. Dice que Dios restauró el doble. Pero hay algo interesante que nosotros debemos reconocer.
La fe de Job fue probada en gran manera. Y muchas veces tenemos que ser sometidos a esa prueba. Muchas veces tenemos que ser llevados a ese estado. Y es allí donde muchos no resistimos. Es donde a veces decimos: esto es muy fuerte, es muy duro para mí. Job lo vivió, lo evidenció. Pero él, en medio de todo eso, él dijo: Dios quitó, alabado sea el nombre del Señor. Pero también pudo expresar: yo sé que tú todo lo puedes. Tenemos que enfrentar que nuestra fe muchas veces es probada. Y es donde muchas veces se preguntan: ¿por qué a mí me tiene que pasar X o Y cosa? Y nos debilitamos quizás cuestionando, nos debilitamos preguntando, nos debilitamos diciendo tantas cosas. Donde al final de cualquier circunstancia que estemos enfrentando, Dios tiene todo bajo control. Así como Él tiene el control de la naturaleza, así como Él tiene el control de los cielos y la tierra, cuánto más Él tiene control de toda la humanidad y más de sus hijos. La fe tiene que ser probada. Número 2, tuvo que enfrentar sufrimiento y dolor. A veces nosotros creemos que el ser creyente es: todo tiene que estar bien. Pero este hombre tuvo que enfrentar sufrimiento y dolor. Este hombre, y no fue cualquier dolor, no fue cualquier cosa que vivió él, fue algo que en la humanidad de uno podría decir: hasta aquí llego. Pero fue un hombre que depositó su confianza ¿en quién? En Dios. ¿En quién has depositado tú tu confianza? ¿Cuál es tu primera fuente a la que tú acudes? ¿A quién es que primeramente te diriges en medio de una situación difícil? ¿A dónde acudes? ¿Con quién acudes? ¿Aún qué hablamos nosotros en medio de ese dolor? En medio de esa crisis, en medio cuando nos estamos ahogando. ¿Por qué? Porque a veces no nos gusta sufrir. Pero aunque tengamos que pasar por el sufrimiento, nuestra fe siempre estará allí para creer que Él cuida de nuestras vidas, para creer que Él es nuestro Dios. ¿Qué cosas más tuvo que enfrentar Job? Soledad y escasez. Por lo regular a nadie le gusta estar solo, pero tuvo que enfrentar soledad y escasez. Enfrentó acusaciones injustas por lo que estaba viviendo. Pero Dios trajo restauración a su vida. Y si Dios lo dijo, Él lo hará con tu vida. Él lo hará en tu casa. Él restaurará nuestra nación Colombia. Él traerá restauración a Montería, Córdoba. Él restaurará a las naciones, porque Él es nuestro Dios. Así que en el 2024, tome la palabra en esta noche. Y aunque pasemos por crisis, siempre podamos tener la plena confianza y la seguridad que no estamos solos y que la mano de Él se levantará en nuestras vidas y que de esa Él obrará milagros, prodigios, y que nosotros testifiquemos de su grandeza y de su poder. Él es nuestro Dios. Él es nuestro todo. Cuando las manos del hombre no lo pueden hacer, Él sí lo puede hacer. Cuando nuestras fuerzas son pocas, Él nos da fuerza para que
caminemos en este camino. Cuando los que están a nuestro alrededor quizás se burlan, quizás dicen, no vas a poder. ¿Cómo es posible que tú sigues creyendo en ese Dios? Sigues asistiendo a esa iglesia. No, yo también comencé a asistir allí y no encontré nada. Porque en esos momentos de crisis son más las voces que se levantan para traer desaliento que aquellos que se levantan para ponerte una mano aquí en el hombro y decirle, vamos hacia adelante. Yo voy a orar por ti, yo voy a estar contigo. Vamos, que Dios está en medio de todo este asunto. Así que en el año 2024, si Dios lo dijo, Él ¿qué? Lo hará. Y habrá ¿qué? Restauración en nuestras vidas. Yo le invito a que usted se ponga sobre sus pies en esta noche. Y así como Job luchó, así como este hombre peleó la buena batalla, no solamente la de él, sino la de su casa, y Dios le restituyó el doble. Yo creo que ese mismo Dios que hizo eso con Job es el mismo Dios que está con nosotros en esta noche, y es el mismo Dios que se quiere dar a conocer a nuestras vidas. Hablo con aquellas personas que nos acompañan por primera vez. Yo quiero ver las manos de aquellas personas que están aquí por primera vez. Por aquí está una mano. ¿Quién más? Personas que vienen por primera vez a este lugar y que quizás están diciendo, estoy cansado. Yo voy a ver qué es lo que dicen los evangélicos esos que aplauden ahí en la 21. Yo voy a mirar qué es lo que ellos hacen. Pues déjame decirte, estás en el lugar correcto. A esas personas que nos invitan por primera vez, yo les invito que pasen acá al frente porque queremos orar por ustedes.